Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Directo a tu CPU por Telestar Televisión Supercable Canal 3. También estamos por Surimar Televisión y por Telestar y tenemos también Virtual Televisión a nivel de las redes sociales. Bueno, tenemos varios canales que en este momento están retransmitiendo. Vamos a tener como siempre nuestro contacto internacional a través de lo que es ya la parte culminante de nuestros concursos literarios 2025. Y para hoy pues tenemos eh, participantes de Tegucigalpa, Honduras, Paraguay y de Venezuela. Tres países hermanos que eh, están también dentro de lo que es Macondos del siglo XXI. Vamos a ver si tenemos el saludo de la dama. En primer lugar vamos a conocer a Margarita. Margarita, bienvenida desde Venezuela. Sí, gracias por la invitación. Ajá. ¿Desde qué parte Por aquí, estás conectada? ¿De qué parte? aquí en Venezuela, en la ciudad de Maracay. Ajá, Maracay. ¿A 2 horas más o menos de Caracas? A 2 horas más o menos de Caracas, sí. Ajá, bien, bien. Cerca, cerca relativamente. Ajá, ¿cómo llegaste a nuestro concurso? Bueno, sí lo vi en un portal, quería escribir, siempre quise escribir. En unos días estaba desocupada y entonces me metí a curiosear concursos. Casualidad vi ese, me gustó, me llamó la atención y lo tomé como un reto. Ajá. Y bueno, maravilloso me pareció. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Bueno, el insertar una nueva creación con Macondo, con la Ujú, historia de Gabriel García ujú. Márquez, entonces era como un reto, pues. Muy interesante me pareció y bueno, dije, si muchos pueden, porque yo no lo intento también. Claro, claro. Entonces, bueno, fue un reto para mí. Normalmente sueles escribir, no te dedicas a escribir. ¿Cuál es tu profesión? No, no, me dedico a escribir. Me gusta y sí escribo bobadas. Bobadas, escribo para mí cuenticos, poemas, cosas de eso. Pero un relato como este nunca había escrito. Entonces, sí, me motivó mucho también que pusieron ustedes varias lineamientos de cómo uno hacerlo y yo, bueno, me fui por ahí, pues. Ajá. Normalmente, ¿a qué te dedicas tú, Margarita? Sí, soy profesora, Ah, ya, ya. trabajo, estoy activa todavía, trabajo, soy profesora en un liceo cerca de donde trabajo, soy profesora de informática. Ah, bien, bien. Entonces, no tienes problemas para ingresar. Normalmente de Venezuela difícilmente se conectan. ¿Has logrado tú con facilidad conectarte? Bueno, hoy casualidad, pero no, sí, la señal aquí es malo, además de que tenemos últimamente problemas de luz, a veces nos quedamos así en el aire. Mm, Bueno, esperemos que no pase, pero sí, hay muchos problemas de electricidad y ujú. entonces la conexión es por eso, pues. Cuando se va y cerca, de repente nos afecta a los demás, pues. La comunicación se corta eh, mucho últimamente, sí. Bien, bien. Bueno, esperemos que se mantenga. Ajá. Ahora, lo que sí, por aquí nos dicen, da la impresión que las noticias que leemos de Venezuela, pues, son exageradas. ¿Estás tú totalmente tranquila? ¿Maracay está tranquilo? ¿El país está tranquilo o cómo lo ves tú? Bueno, así como ustedes dicen todo lo que está pasando, que somos ahorita protagonistas de este suceso que está pasando político, no sé quiénes estarán conectados, no sé ustedes estando desde allá, Mm, pero soy una de las que está deseando que suceda algo. De mm, verdad que, perdón mm, por la sinceridad, pero estoy deseando que suceda algo. Sí, mm. hay una calma ansiosa. Tensa, tensa. Todos Ujú. sí, todos estamos haciendo nuestra vida con normalidad, pero como en expectativa. Todos hacemos nuestras cosas, pero mirando para los lados, porque sabemos que puede pasar en cualquier momento algo. Entonces, porque así nos tienen bombardeada la información.
Es mucha información que nos llega también, pero de muchas fuentes que al final no sabemos cuál es verdad Claro, y claro. hasta dónde llegar esta situación. Lo que sí es que ojalá lo que vaya a pasar suceda porque de verdad ya la angustia y la tensión que todos tenemos, todos, Mm. sin saber qué va a pasar mañana, esta noche, de verdad, una zozobra. Ojalá lo que haya de pasar que pase y que ya no nos estén manteniendo en esa expectativa, porque es muy duro vivir así. Bien, bien. Bueno, vamos a dejar de lado la tensión de lo que nos rodea. Lamentablemente la vida es así. Vámonos a la ficción, Sí, a lo que nos has enviado. El espejo de Macondo de Margarita Leta. Aunque, bueno, vamos a ver acá algunos datos relacionados con los ejes interpretativos. Por ejemplo, Macondo como símbolo universal. El título sugiere un diálogo con el universo mítico creado por García Márquez en Cien años de soledad. El espejo implica una operación de reflejo, reinterpretación o crítica. Macondo no como lugar único, sino como una metáfora replicada en otros contextos. Y tenemos por ahí la memoria y el mito, por ejemplo. Probablemente esta sea una de las características. El texto explora cómo las comunidades construyen su identidad a través de narrativas colectivas, donde lo real y lo mágico se entrelazan. El espejo puede funcionar como metáfora de la memoria cultural. Lo que se refleja no es idéntico, sino una versión transformada. También hay una crítica social y política. En la tradición de Macondo, lo fantástico suele ser vehículo para denunciar injusticias, corrupción o desigualdad. El texto de Margarita podría situar esa crítica en un contexto contemporáneo, mostrando cómo los macondos siguen existiendo en América Latina. También hay una estética narrativa. Se espera un estilo cargado de imágenes poéticas con un ritmo que oscila entre lo mítico y lo cotidiano. El objeto como recurso literario abre la posibilidad de narrar desde la duplicidad, lo que se ve y lo que se oculta. Algo así como lo que hemos estado comentando al principio, ¿no? Lo que se ve y lo que se oculta. Bueno, pero básicamente, coméntanos algo sobre esta relectura crítica y poética del mito macondiano, Margarita. bueno, sí, enlazando, conectándome con Macondo y toda la historia que ya nos había dejado Gabriel en Cien años de soledad, entonces me fui por esa parte de sucesos que de hecho hoy en día también pasan, mira que mi historia viene de Amaranta, que ella en la historia de Gabriel García Márquez no tuvo mucha relevancia y dicen que murió joven y de ella casi no se supo. Entonces la tomé a ella de mi inspiración y por ahí me fui, pues, hablando y llegando a la actualidad comparando, pues, hoy en día la mujer que cría una familia sola, la mujer que se hace cargo de una familia por su cuenta, por esas historias diferentes, pero en este caso, descendientes de los Buendía, que siempre tenía esa parte de misterio, de magia, esas creencias de ellos de supersticiosa. Entonces, bueno, es muy rico toda la historia que nos dejó Gabriel García Márquez y por ahí entonces me metí yo para trabajar con mi historia sobre el espejo de Macondo, que es como que enlaza ese pasado con el presente. Y el espejo es, aparte, un medio de transición por donde mis personajes pasan de atrás hacia adelante o de ayer a hoy, arrastrando historias que como personas resaltando pues los personajes como reales, todos tenemos algo que contar y entonces más que nada la historia de la hija buen, de Arcadio, que estaba
casi relegada, pero le di como que una realidad, un contexto a la historia de ella como mujer y hoy en día, pues, lo que significa eso, pues, ella, una descendencia que dejó. Y Ujú. bueno, esa historia, una historia familiar que se presenta hoy en día. Y bueno, continuando con lo mágico, pues está el espejo, este, que hizo su trabajo, que es el protagonista y nos enlaza esas historias entonces de Macondo, Cien años de soledad y la realidad de hoy, esas historias que nunca pasan de moda, que se mantienen en el tiempo. Ajá. Eh, Por ejemplo, dentro de lo que nos manifiestas, qué problemáticas contemporáneas crees que se reflejan en tu espejo? ¿Y consideras que Macondo sigue siendo un símbolo vigente para denunciar las injusticias actuales? sí, sí, Macondo es una representación, es un terreno fértil para motivarse y decir, expresar y tratan a veces hasta de corregir, a veces tanto no es crítica, sino mostrar nuevos caminos de cómo se pueden hacer las cosas diferentes, cómo mejorar. Entonces, porque a veces nos enfrascamos en criticar y mira Kelly, señalar con el dedo, pero, ajá, ¿y las respuestas? ¿Qué hago entonces? Bueno, entonces, hoy en día el mensaje es eso, pues que podemos nosotros cambiar nuestra historia, a pesar de la tradición, a pesar de, nosotros también podemos mejorar. Cuando las cosas no son tan, no vienen tan bien y es un peso para nuestra vida, creo que nosotros, conociendo el pasado, podemos mejorar nuestro presente. Y bueno, también hay cosas sorpresivas que no podemos cambiar, hay cosas que pasan. Ujú. Y bueno, adaptarse a esos cambios que nos vienen también. Ajá. Y conociendo el presente, podemos cambiar el futuro, que sería lo más Sí. importante para Venezuela. Pero bueno, después hablamos de eso. Gracias, Margarita. Vamos a presentar a Leonardo, Leonardo Gusto. Guerrero, que está en Honduras, Tegucigalpa. Bienvenido, Leonardo, háblanos de ti. Tu micrófono, Leonardo. Perdón. Sí, mucho gusto. Sí, soy de Tegucigalpa y muy interesante lo que hablaba la persona de Venezuela. Saludos. Ujú. Coméntanos sobre ti. ¿Estudias, trabajas, escribes? Coméntanos más o menos a Eh, qué te dedicas y cómo llegas a nosotros. sí, sí, me gusta escribir de lado. Estudié letras y después cursé una maestría en escritura creativa en la Universidad de Glasgow. Y ahora regresé y estoy trabajando con una red de bibliotecas en zonas rurales, como administrador regional. Entonces, sí, la lectura y la escritura son parte bastante importante de mi vida. Ujú. ¿Y cómo llegas a nosotros? Redes sociales, me lo Mm, pasaron y me pareció interesante e importante y decidí participar. ujú. ¿Has estado fuera entonces de Honduras? ¿Mucho tiempo, muchos años? Como 2 años para cursar la maestría, después regresamos. Sí. Ah, ¿cambió en esos 2 años Honduras o sigue siendo el mismo Macondo que dejaste? Exactamente igual. Exactamente Sí. igual. No ha habido mucha variación. Pero dentro No, de todo, pues se mantiene la paz, que es lo más importante, ¿no? eh, sí, sí, es un pueblo bastante pacífico. El problema vendría siendo ya cuando se están moviendo ciertos productos y la gente que mueve esos productos y ahí hay problemas, pero el resto de la gente es honesta y muy pacífica. Ujú. ¿Y no has planificado de repente no solamente ir para estudiar, sino para quedarte por allá? ¿O prefieres tu país? No lo descartas. Pues No lo descartas. no descarto nada, pero ahora siento que estoy en una etapa
de servicio a mi país y bueno, pues estudiar allá y me gustaría, o estoy compartiendo y es bastante satisfactorio compartir los conocimientos que, que pude conseguir y sí, la experiencia y las bendiciones que he tenido de poder educarme, eso es muy necesario llevarlo a ciertas zonas todavía. Ujú. Y creo que esa es una labor muy, muy digna que la quiero estar realizando y después ya veremos. Bien, bien. Bueno, vamos a analizar un poco tu texto. El relato se construye con una narrativa híbrida entre lo policial, lo social y lo mítico, donde el abogado Beltrán llega al pueblo Glorias del Pasado para investigar el caso de un presunto asesinato, ¿no? Este texto abre con un contraste brutal. El cadáver del asesino eh, Cortailos Medina, abandonado a la intemperie, devorado por sopilotes frente a la dignificación artística de las víctimas en el pueblo. Aquí tenemos un contraste entre barbarie y civilización. Afuera del pueblo, la violencia se exhibe en forma de cadáver desmembrado. Dentro, la memoria se sublima en artes y flores, transformando la muerte en esperanza. La memoria como motor colectivo también se refleja dentro de esto. Las tumbas en las aceras, pintadas con escenas vitales, convierten la ciudad en un espacio donde el pasado no es carga, sino impulso. La tradición iniciada por la bisabuela Esperanza durante la fiebre negra resignifica la pérdida como arte comunitario. El abogado Beltrán, como figura liminal, oscila entre el alcoholismo y la fascinación por la tradición del pueblo. Su encuentro con la pintora embarazada lo conecta con su propia memoria íntima, su esposa fallecida. Se convierte en testigo de cómo el arte puede transformar el dolor en legado. También hay una crítica social y política. El vicealcalde La Lechuza encarna la corrupción y el cinismo institucional. El caso de Mariana Agramonte revela la tensión entre justicia, reputación y poder. También tenemos una estética narrativa, el uso de imágenes sensoriales intensas, hedor, colores post-impresionistas, texturas, realismo mágico y simbolismo. Las tumbas pintadas son metáfora de resistencia cultural frente al olvido. El pueblo se convierte en un espacio. La memoria se democratiza en la calle. Bueno, coméntanos un poco sobre esta alegoría sobre la memoria, la justicia y el arte como resistencia frente a la violencia y el olvido. Leonardo. Sí, yo creo firmemente que el arte tiene un poder bastante transformador que sí puede como este, sacar algo de la oscuridad, ¿no? Como excavar todo eso que se, bueno, que las estructuras de poder como lo dejan al lado hasta que desaparece. El que entiende, entiende, pero sí es una manera de rescate el arte y una manera de resistencia que es importante. Una de las cosas que me gustaría que cambiase para que en Latinoamérica ah, hubiera más apoyo para el arte y de parte de los gobiernos, no creo que pase, pero eh, en mi experiencia ya por Europa el apoyo es brutal, la inequidad es increíble, ya estando allá uno ve cómo apoyan al arte, cómo este, enaltecen la cultura, que es uno de sus exportes culturales, y yo admiro mucho a autores venezolanos, paraguayos, peruanos, de Uruguay, pero los tengo que ir a buscar, o sea, no los conocemos, o sea, no los publicitamos tanto como publicitamos a otras figuras. Entonces, entonces siempre me gusta escribir del poder del arte en sí y el pueblo también lo dejo a la interpretación del lector, pero yo pretendo tener una del colonialismo y el neocolonialismo
y de si uno puede tener justicia en ese sistema, ¿no? Ujú. Bien, bien. Bueno, es parte del análisis que estamos realizando del texto enviado al concurso por parte de Leonardo. También, ¿qué te inspiró a concebir un pueblo donde las tumbas están en las aceras y narran la vida de los fallecidos? Pues nos toca vivir en la ciudad a muchos, pero eh, crecí y soy de un pueblo, se llama Valle de Ángeles, y ahí, o sea, saqué la mayoría de la atmósfera porque hay un pabellón de los artistas, entonces hay pinturas que decoran la calle y más en concreto creo que fue un cementerio en Rumanía, creo, que tiene ese elemento de tumbas pintadas con la historia de la gente. Tendría que buscar bien el dato, pero sí fue como, ese sí fue el momento de eureka, de ir conectando. O sea, lo conecté con el pueblo donde yo crecí, bien latino, y un cementerio europeo. Sí. Ujú. ¿Y por qué decidiste abrir el relato con la crudeza del cadáver del asesino y luego contraponerlo con la belleza del pueblo? Tiene, tiene que ver con digamos, la línea fina que hay entre el que se le permite la humanidad y al que no se le permite, y los muros este mundo está lleno de muros, ¿no? Y la gente que está dentro del muro piensa que no lo pueden sacar. Entonces, hay un personaje que, si se lee el relato, se mira que está dentro del muro y después termina fuera del muro, ya pierde su humanidad, porque hablamos otra vez ahí del sistema postcolonialista, que si es tan fácil quitarle a alguien la humanidad, uno piensa que a nosotros no nos la van a quitar, pero al final me parece que todos estamos vulnerables en este sistema. Entonces, más o menos Ujú. era eso. ¿Tú crees que buscas en el lector, con esta transcripción abrupta entre la barbarie y la esperanza, provocar o qué es lo que buscas? Esa, esa reflexión de la estructura, de cómo está estructurada nuestra sociedad, de por qué yo sí tuve la oportunidad de salir a estudiar y otra gente le toca trabajar desde pequeña. Ujú. Porque el arte también es un privilegio. El crear en sí es una gran bendición que no es para todos. No todos tenemos la oportunidad de poder sentarnos y escribir un relato. No tenemos todas las herramientas. Entonces, hay un muro entre esos dos tipos de personas. Ujú. Ahora, hay Aunque la persona fuera, ¿sí? algunos de los personajes son de la vida real. Por ejemplo, te voy a describir dos y tú me dices si existen o en todo caso cómo fue que por ahí decidiste crearlo, ¿no? Beltrán es un abogado marcado por el alcohol y la nostalgia. Es un símbolo de la fragilidad humana frente a la memoria, sería la pregunta. La pintora embarazada representa la continuidad de la tradición y la esperanza de un futuro distinto. Diría que sí a las dos en cierta parte. Creo que intento construir personajes que sean multifacéticos y que distintas personas interpreten distintas cosas para estos personajes, pero me parece muy acertado eso lo que dijo usted en particular. Sí. Bien, bien. Bueno, Leonardo, luego seguimos ahondando un poco más. Vámonos a presentar Ok, a gracias. Oscar Andrés, creo que es, ¿no? Oscar Andrés, ¿estás por ahí? No te veo. Bienvenido. Sí, sí. Ajá, Hola, ¿cómo les va? coméntanos sobre ti. Extiendo un saludo. Sí, sí, extiendo un saludo para Lima, Perú, para Honduras y para Venezuela. Qué gusto encontrarnos en estos espacios los latinoamericanos. Yo soy de la ciudad de Luque
una ciudad que está al lado de Asunción. De hecho, que uno de los grandes aeropuertos de Paraguay está en mi ciudad y la gente siempre dice que está en Asunción, pero está en Luque. Así que yo tengo 27 años y soy poeta. Escribo poesía, publico en fanzines, en antologías de poesía actual. Tengo también libros con editoriales paraguayas, pero para sobrevivir, digámosle, trabajo en un supermarket. Soy repositor y estaba estudiando psicología. Soy goliardo. Fui a la Universidad Nacional, me encontré con los artes y deserté. Ujú. ¿Y cómo llegaste a nosotros? El concurso Macondos me había pasado un amigo que se llama Armando, les mando un saludo por si está viendo, que él es como un recompensas literario que está en toda la movida y todas las oportunidades que tiene, me las comparte para que podamos participar los dos. Ujú. Bien, bien. Bueno, por ahí escuchábamos al principio a Margarita y sabemos de la encrucijada en la que se encuentra el Caribe, en este caso venezolano. Luego escuchamos a Leonardo desde Tegucigalpa, Honduras, y también con ese contraste, ¿no? De ver lugares rodeados de cadáveres y por ahí relacionarlos con la parte artística para digerirlos, ¿no? Y de alguna manera tragar saliva y continuar vivos. ¿Cómo está Paraguay? Bueno, Paraguay ya dejó atrás un poco su época convulsa, si bien la historia nos demuestra que tuvimos nuestra buena racha de guerras civiles, incertidumbres políticas, y ahora estamos en una época que se podría decir de crecimiento continuo, pero si uno mira en las grietas puede ver que la desigualdad se va acrecentando, de que hay un partido político que no tiene ejercicios bastante diplomáticos o que respetan la Constitución y hay así un ambiente de aparente orden, pero si uno se adentra a analizar las causas del orden, ve que en cualquier momento eso se puede tumbar o algo puede suceder. Ujú. Nos comentabas tú que eres poeta, pero tienes que ver la forma de resolverte en un supermercado. ¿Cómo ves los estudios? ¿Es difícil consagrarse para el estudio? Sí, de hecho que como te venía comentando en este contexto del partido político y la situación política en Paraguay, pareciera ser que el gobierno prioriza más todo lo que sería rédito económico y yo estaba estudiando la carrera de psicología, iba a hacer una especialización que se llama psicología comunitaria, que es una carrera humanística, y el gobierno y la Universidad Nacional decidieron que no hay bastante rédito en el humanismo, entonces cerraron esa carrera. Ahí me quedé en una pausa y busqué otras opciones y si bien podía trabajar como psicólogo corporativo, psicólogo laboral, intenté y no me gustó mucho ese enfoque. Paraguay tiene un nuevo eje corporativo, ahora entró en una nueva ola neoliberal, entonces más por ahí va el tema. Y decidí hacer todo lo contrario y hacer lo que de verdad me gustaba, que es dedicarme al arte. Creo que Leonardo habló de que el arte es un privilegio y que es bastante difícil como latinoamericanos dedicarse a eso. Y la verdad que acá en Paraguay al menos es un estigma. Ser poeta es un estigma. Te ven como un vago, como una persona que hace cosas que no son productivas, pero también vemos que los jóvenes se interesan en el arte. Yo siempre soy de la opinión de que nos dormimos en los laureles de Augusto Rabastos y nos quedamos ahí y es como que le tenemos a él nomás y no impulsamos a los nuevos Augustos Rabastos. Entonces en eso estoy ahí laburando como repositor, que es un trabajo honrado, la verdad, y que tiene bastantes situaciones que dan para cuentos. Bien, bien. Bueno, vámonos a tu texto, Relato del Sueño. El texto se presenta como una narración confesional y fragmentaria, donde el autor explora la experiencia del insomnio, el hambre y la monotonía cotidiana desde un espacio íntimo y claustrofóbico. El tema central es el insomnio y la desilusión. El narrador describe la vigilia como un estado de deterioro físico y mental, pero también como motor creativo. El hambre y la falta de sueño se convierten en catalizadores de estructura, evocando al artista del hambre de Knud Hamsun,
Y también tenemos un espacio narrativo que es el subsuelo. El cuarto reducido y el patio se transforman en símbolos de encierro y marginalidad. El subsuelo funciona como metáfora de la conciencia, un lugar donde se acumulan pensamientos, frustraciones y visiones fantásticas. La estética y el estilo que encontramos aquí, pues es escritura torrencial, con largas frases y enumeraciones que mezclan lo cotidiano con lo onírico. Uso de imágenes sensoriales, ruidos, olores, colores que transmiten la saturación del entorno. Referencias literarias y culturales, Carver, Hanson, Tull, Whitman, que insertan la narración en un diálogo con la tradición. También tenemos crítica social. Entre la introspección aparecen aforismos sobre problemas estructurales, hospitales sin medicamentos, mala infraestructura educativa, gasto militar excesivo. La escritura se convierte en resistencia frente al olvido y la indiferencia social. Y una dimensión existencial. El narrador se interroga sobre el sentido de escribir, la repetición de su obra y la autenticidad del talento. La obra se reconoce como un fantasma de la madrugada, un intento de dar forma al deterioro y la desventura humana. Coméntanos un poco sobre este testimonio poético existencial, Oscar Andrés. Sí, sí, bastante acertado el análisis. Yo soy de la tradición de la narrativa experimental, me gusta mucho el flujo de conciencia. Leí el Ulises, me gusta escribir como Kerouac, así un traqueteo interminable donde en el sinsentido vas a encontrar un orden. Y también vengo de la tradición kafkiana del individuo enfrentado al sistema. Entonces nosotros como latinoamericanos vemos que somos un engranaje y estamos susceptibles a los cambios de que muchas veces no tenemos mucha palabra en los acontecimientos. Entonces yo creo que a partir del arte podemos dar cierta perspectiva o sentido a nuestra existencia que no solo nos ayuda a entendernos a nosotros, sino a la época a la que estamos enfrentados. Ajá. ¿Consideras que la falta de sueño o el hambre son realmente motores creativos o más bien obstáculos? Y por lo menos desde mi experiencia, intenté lidiar con todas esas. Creo que llegué a leer a Knut Hamsun con el hambre. Está también el artista del hambre de Kafka. Y es como que tengo todas estas adversidades y las tomo para que por lo menos de esto surja algo. De hecho, que lo ideal sería no escribir desde la falta de sueño, no escribir desde el hambre, escribir desde condiciones óptimas, pero muchas veces eso es lo que nos toca. Ujú. ¿Qué relación encuentras entre el deterioro físico y la lucidez poética? Bueno, con respecto a la poesía, es como decía Rimbaud, que el primer deber del poeta es abandonarse. Si uno quiere transgredir los límites, ya sea el entendimiento, la razón, para que a través de eso pueda plasmar algo nuevo, algo que sea inentendible, viene el deterioro, el consumo de sustancias, pero también está el tema de la fragilidad humana. Uno no puede estar mucho tiempo en vuelo porque en algún momento te pasa factura, te vuelves loco o no se interpreta bien tu arte. Yo creo que si uno elige pasar por eso, eh, sí es necesario, es poético, es creativo, pero si a uno le imponen eso y es algo como que las condiciones materiales te impulsan a eso, creo que solamente el arte o la acción política va a lograr redimirte. Ujú. Bueno, sobre las referencias literarias, ¿qué influencia tuvieron autores como Hanson, Carver, Whitman en la construcción de este relato? ¿Y buscas dialogar con ellos o más bien confrontar sus visiones? Sí, todos los artistas de larga tradición que yo nombro tienen la finalidad primero de acercar al lector sus obras. Segundo, generalmente en el texto hago dos cosas, o le doy la razón a esos autores o cuestiono también un poco sus puntos de vista desde la época que me toca a mí, pero soy consciente de que si uno quiere iniciarse en la tradición literaria, siempre es así una pequeña sombra
abajo esas grandes montañas que son la literatura de todos esos grandes maestros. Y lo que a mí me gustaría es que el lector llegue a esa obra a través de los pequeños pasajes de mis párrafos. Ujú. También mencionas ahí que siempre escribe el mismo libro. ¿Es una autocrítica o una constatación de estilo? Yo creo que es una autocrítica que ya es como mi sello, porque a mí me parece que es como la frase de Roberto Bolaño: siempre estamos escribiendo el mismo libro. Y a mí me parece que siempre estoy escribiendo la misma poesía, el mismo cuento y las mismas novelas. Siempre hay un eje temático a través del que yo abordo las cuestiones en mi obra. Entonces, me hago una crítica a mí y le hago una crítica a mi estilo también. Bien, bien. Bueno, luego continuamos ya ahondando un poquito más con Oscar Andrés. Vámonos a regresar a Venezuela. Margarita. Margarita nos habla sobre el espejo. ¿Por qué elegiste el espejo como metáfora central para dialogar con Macondo, Margarita? Bueno, no, simplemente fue una idea, eh, porque leyendo, volviendo a Macondo, repasando la novela de Gabriel García Márquez, descubrí que él habla ahí en los inicios de un sueño que tuvo, de las paredes que eran de cristal, y entonces, bueno, mira, voy a irme por ahí, pues voy a sacar una idea de esos cristales, y entonces lo convertí en un espejo, pues me traje, es como traer algo, una reliquia, es como sacar una parte de representativo de ese inicio, porque fue cuando, ese fue un sueño que él tuvo, Arcadio, ese sueño fue lo que creo que donde nació la idea de Macondo, donde él inició, fundó. Entonces yo, bueno, pensé, lo tomé así, pues bueno, mira, esos cristales, esa pared, ese muro de cristal con el que él soñó, bueno, yo me tomé un trozo de ese para crear mi espejo y como rescatar, aparte de una reliquia, algo muy simbólico de de la fundación de Macondo. Y bueno, que en el transcurso del tiempo se ha mantenido y hoy en el 2025 todavía está esa reliquia. Parte de esa, bueno, fue un sueño que él tuvo. Ujú. Entonces, eso se hizo realidad y se creó ese espejo mágico. Entonces, algo que fue fantasioso se convirtió en real. Entonces, ese juego ahí de ficción, realidad, a mí me parece fantástico. Entonces, por eso el espejo, Ujú. una reliquia que se trascendió en el tiempo y existe. Bien, bien. ¿Qué esperas que el lector descubra de sí mismo al mirarse en el espejo? Sí, ¿Qué esperas tú justamente, que el lector, o sea, descubra de sí mismo al mirarse en ese espejo? sí, bueno, que reflexione, principalmente que cuando uno se mira en el espejo, que se observa, no solamente que vaya más allá de qué está observando, como nosotros somos un producto en- de todas las maneras de cosas que arrastramos, de nuestros padres, de nuestra crianza, de nuestra cultura. Entonces, cuando nos vemos en el espejo, no solamente veo nuestra imagen, sino que tenemos un contexto de lo que somos, una suma de muchas cosas, no solamente una imagen, somos mucho más. Entonces el espejo nos resalta, nos obliga a ver eso, pues no solamente mi cara, mis ojos, sino que qué qué soy y por qué soy así. Entonces me parece el espejo un buen símbolo para hacernos reflexionar y pensar en nosotros como individuos, que somos producto de muchas cosas. Ujú. Bueno, allá en la cúpula da la impresión que no hay espejos, pero bueno, no importa.
por el momento hay que esperar, ¿no? Que se miren en el espejo y reaccionen por ahí y de pronto acepten una salida digna, ¿no? Y en paz, que sería lo ideal. Eh, Claro que sí. Dentro de lo que ya es la parte de inteligencia artificial, ¿utilizaste alguna herramienta digital? ¿Allá en Venezuela se suele utilizar? ¿Cómo va la tecnología? Bueno, yo soy profesora de Mm, informática mm, y bueno, no, claro, uno lo trabaja y eso, pero en verdad para esta historia a mí no me hizo falta. mm, Creo que es creación propia, si uno, yo de verdad siempre, yo no escribo, primera vez que hago un relato tan largo, siempre he escrito poemitas muy cortos, cositas, que solamente he leído yo. Pero mm, entonces, no sé, me sentí inspirada, me empapé, leí la historia, releí porque García Márquez es obligatorio aquí en Venezuela cuando estudiamos bachillerato. La hemos leído, ya no me acordaba mucho, pero cuando leí sobre el concurso, releí la novela y creo que floreció ahí muchas cosas y creatividad. Creo que algo de mm, musa por ahí había en la mm, novela y entonces me inspiré en eso, pero de inteligencia artificial creo que no, de verdad no me hizo falta, creo que la única inteligencia artificial fue escribir en la computadora, escribir en la mm, computadora, pero realmente no recurrí a la inteligencia artificial ni siquiera para corregir. Realmente yo como docente también critico eso, pues es algo, y me cuido de repetir, me cuido de copiar. O sea, yo como docente estoy en contra de copiarme de alguien. No, ajá, entonces la idea, si es concurso, lo más honesto es que sea propio. Todo, si es errores, pero que es mi error. Si es una equivocación, pero es mía, la acepto. Y no, y de hecho el concurso me da a mí en particular la oportunidad de medirme qué tanto podría yo más adelante seguir escribiendo o escribir. Bueno, el hecho claro. de que esté aquí delante de ustedes, ya me siento Ganadora, que ganadora. logré Claro. mucho eso por la entrevista, que me hayan tomado en cuenta, ya creo que logré por lo menos visualizar que puedo ser creativa también. Claro, claro. Y suele pasar, aprovechando que tienes el dominio de los jóvenes, que últimamente hay muchas quejas al respecto en los maestros en general, ¿no? Donde, por ejemplo, tú presentabas la tarea y la tarea por lo general era diferente, con errores, un poco de cosas. Ahora las tareas son al revés, casi todas son perfectas. Y entonces, Ajá. ¿qué sucede con el maestro? Que el maestro se deprime porque se da cuenta de que todas las tareas han sido hechas por inteligencia artificial. ¿Está pasando eso en Venezuela también? Sí, sí, claro. Bueno, la malicia de los estudiantes, yo trabajo con bachillerato, los muchachos próximos a ser bachilleres, entonces ellos siempre tienen la malicia, pues mira, me ayuda, ¿a qué lo hizo? Préstame ahí, ¿de dónde investigaste? Y a veces uno lo que observa son puras copias de copias de copias. Y claro, y con la inteligencia artificial, y es que todavía ellos hasta lo hacen mal. A veces aplican la inteligencia artificial y lo hacen mal en el sentido de que es muy fácil detectarlo. Se detecta porque ellos no hablan así. Se detecta porque uno conoce al muchacho y entonces yo sé que eso no lo escribiste tú porque tú no te expresas de esa manera. Entonces ya por ahí pecan, pues ya por ahí se les desmorona la mentira. Entonces, porque la inteligencia artificial es diferente, pues supera a la forma como que ellos se conducen realmente. Entonces, en parte es cuando uno trabaja corrigiendo a varias en diferentes situaciones, uno aprende a eso, a detectar. Yo yo ya estoy a punto de jubilarme como docente, ya tengo más de 20 años dando clases, entonces me doy cuenta que cuando lo hizo
fulanito y cuando de verdad aplicó la inteligencia artificial. En mi escrito realmente no me siento culpable, no me siento, porque realmente no, ni siquiera pensé en eso, de verdad. Yo solamente quería escribir algo mío, propio, que me naciera a mí mismo, expresarme a mí misma de cualquier manera, como no importa si me equivocara, pero era yo misma. Entonces, de verdad que ni siquiera pensé en inteligencia artificial. Claro, claro. Ahora, en el caso de que, por ejemplo, descubres la cantidad de muchachos que están realizando este tipo de trabajos y entregándolos así como si los hubiesen hecho de verdad y realmente no han hecho nada, ¿no? Esto, ¿cómo lo ves tú a futuro? ¿Podría generar personajes como aquellos que ahorita, por ejemplo, están en la cúpula, que muchos de ellos no han estudiado, ¿no? Y cuando tú los escuchas, suelen equivocarse, incluso en los parafraseos, en las menciones, agregar un punto cardinal adicional que no existe, cosas por el estilo. O sea, ¿no crees tú que se pueden multiplicar este tipo de personajes? Claro que sí, es grave. De hecho, creo que lo que pasa es que hay un futuro que viene avasallante y a veces no es lo que yo quiera, sino que viene de esa manera. No podemos, ya la inteligencia artificial llegó y no se va a ir. Entonces creo que nosotros tenemos que lidiar con eso, aprender a darle el buen uso. Es lo que tenemos que hacer, darle un buen uso y eso es lo que por lo menos yo como docente les hablo a los muchachos, porque no podemos ir contra la corriente. La inteligencia artificial, la tecnología es para adelante, es el futuro. Y creo que la idea es, sí, es una herramienta que tenemos a la mano y que la debemos usar, pero usarla bien, saberla usar. Yo misma le digo a los muchachos, mira, si la van a aplicar, sean más inteligentes, o sea, adáctenlo, ok, la inteligencia artificial te sirve como guía, como base, te orienta, te da ideas, pero adáctala a ti mismo, ¿no? Transfórmala, conviértela. No que la agarres y ya. No que la agarres, la monto aquí, la uso, ¿no? Transfórmala. Entonces, la inteligencia artificial creo que debemos hacer eso. eh, usarla bien, usarla a nuestro favor, a nuestro beneficio, pero no abusando porque no es agarrando la inteligencia como me la muestran, como me la tengo ahí, no, sino que debemos cada uno de nosotros transformarla como somos nosotros, darle el Ujú. buen uso. Y sí, pero creo que la educación debe pulirse en eso. Debemos no tenerle miedo, sino creo que adaptarnos al futuro, al presente, a lo que viene, nuestra generación. Esta generación, esta muchachada que viene, yo trabajo con adolescentes, mis estudiantes tienen 16, 15 años, 14. Ellos van a tener un mundo futuro diferente al que nosotros tuvimos. Entonces, hay que ayudarlos a que ellos lleguen a ese momento, pero en buenos términos. Usen su inteligencia artificial y todas las herramientas que van a tener cuando sean más adelante, tengan más edad, que la sepan usar con conciencia, porque ciertamente ser autómatas, dejarnos llevar por la inteligencia artificial, ciertamente acarrea lo que usted hace referencia, que es que tenemos gente que se deja llevar, que se deja manipular, eh, Ujú. que cree que también puede hacerlo con otros, porque entonces se mete en ese chip en la cabeza que como se dejan manipular, también ellos creen y algunas veces hasta, bueno, se consiguen a quien Sí, sí. manipular. Bueno, esperemos que no pase eso, porque si no van a terminar multiplicando no los panes, sino otras cosas, ¿no? Y Las cosas. van a estar viendo también que no hay cuatro, sino cinco o seis puntos cardinales, lo cual es ilógico, pero bueno, eso es lo que tenemos en la actualidad. Ahora, finalmente, eh, ¿inteligencia artificial puede ser un espejo válido para la memoria colectiva? ¿Tú qué dirías? O más bien puede ser un reflejo distorsionado. Eh, Creo que depende de la personalidad de cada uno. Puede ser distorsionado si, oye,
me arropa o soy producto de cosas, wow, complejas, de repente se distorsiona, pero puede ser buena si mi ambiente, el que arrastro, soy producto de cosas normales, creo que se puede seguir mejorando. Entonces, creo que eso depende de la vivencia de cada uno. Creo que así somos todos. Mira qué bonito la diferencia. Somos cada uno únicos y así igual la manera como nos reflejamos, como nos vemos, es diferente. Creo que viene con nosotros y como le digo, somos producto de muchas cosas y a veces nosotros mismos queremos cambiar algo y no podemos porque está muy afianzado en nosotros, nos cuesta a veces cambiar cosas, pero el espejo nos sirve para eso, porque de repente de verme tanto en el espejo, si descubro cuál es mi problema, dónde está lo malo mío y de repente hasta dedicarme a mejorar eso, pero sí me tengo que mirar en el espejo para comprenderme, conocerme más. Bien, 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 Margarita. Bueno, vamos a continuar con Leonardo. Gracias por darnos el espejo hoy de Venezuela, Margarita. Con Leonardo. Leonardo, la inteligencia artificial, ¿hasta qué punto la sueles usar y si la has usado para elaborar el texto que enviaste al concurso? Mm. Solo para relacionar un poco con Margarita, yo también fui docente, estuve dando clases en la Universidad de Español y no, me tocaba donde se pudiese hacerlo oral o, o escrito a mano, o manuscrito, las evaluaciones, los reportes, porque si no, Para si no evitar. ya sabía que era terrible. No, para mí la escritura es un ejercicio de reflexión bastante individual. Que, o sea, si la escribe la inteligencia artificial, lo que estoy haciendo es tomando lo que otros autores hicieron y como copiándolo. Eso es lo que hace la inteligencia artificial, te lo devuelve así. Entonces no siento que sea provechoso de ninguna manera. Creo que es lindo ese proceso difícil de escritura, aunque cueste, pero uno va desarrollando su voz y haciendo cosas que solo uno puede expresar de la manera en que lo puede expresar. Entonces, yo soy un escritor de internet, o sea, cuando escribo y quiero buscar una cosa, sí lo busco en Google. Hay gente que, no sé, quizá le diría que todo tiene que estar en la cabeza de uno, que si no, no es válido, pero sí me gusta tener varias, digamos, el diccionario para algún dato en Google, pero la inteligencia artificial para generar un relato me parecería una pérdida de tiempo. Creo que este relato para mí es un orgullo porque siento que solo yo lo pude haber hecho y esa es la satisfacción, además de estar quitando todo lo demás. Ujú. ¿Por qué elegiste situar la historia en Tegucigalpa y en un pueblo ficticio como Glorias del Pasado? Pues Glorias del pasado para mí tiene un elemento, una carga simbólica bastante poderosa y que tiene que ver con ciertas temáticas que, que le doy, explicando un poquito más o menos cómo funciona el pueblo, explico un poco de las leyes del pueblo, entonces eso hace como referencias a otros lugares. Como dije antes, yo soy de pueblo Valle de Ángeles, que es hermoso, 15.000 personas, eh, techos de tejas, casas de adobe, calles empedradas. Entonces es muy cercano a mí, pero también quería como exotizarlo un poco. Y con esa exotización también forma parte de como mi intención de, en el,
en el mensaje o en la lectura que quiero que el lector tenga del relato. Bien, bien. ¿Consideras que la inteligencia artificial podría captar, por ejemplo, la memoria cultural hondureña con la misma autenticidad que un autor local? Podría ser una buena imitación, eh, como decía antes, pero ahí la palabra clave es autenticidad, ¿no? No creo que lo pueda hacer auténticamente, creo que haría referencias cruzadas y tomaría un poquito de acá y un poquito de allá y le formaría un Frankenstein y sí, se estaría describiendo un pueblo hondureño, un pueblo latinoamericano. Lo Ujú, podría hacer, pero sí se sentiría poco genuino. ujú. Y esta pregunta creo que puede ser clave, más o menos, escúchala bien. ¿Crees que la inteligencia artificial puede ser un aliado en la democratización de la memoria o más bien un riesgo de homogeneización cultural? Mm, creo que sería homogenización, Habría un riesgo. porque sí, es que en teoría todos decíamos disculpen lo de la cámara, me tuve que mover. En teoría todos decíamos que con el internet todo el mundo iba a tener acceso a la información y iba a haber más libertad, todo el mundo iba a estar bien informado porque toda la información iba a estar disponible, todo el mundo va a leer porque todos los libros están en internet. Y resulta que nuestro comportamiento en internet todavía está regido por unas compañías y por unos intereses de gente muy poderosa, así como lo era en el pasado. Entonces creo que es lo mismo que quien controla la inteligencia artificial tiene más o menos los mismos intereses así hipercapitalistas como imperialistas, mantener esa injerencia de poder, de la acumulación del poder. Entonces, mientras esté dominado por las mismas fuerzas, creo que por más buena que sea la herramienta, la implementación, el uso de la herramienta va a estar manchada por esos intereses. Ujú. Bien, Leonardo, bueno, gracias por ilustrarnos de pronto tu Gracias experiencia y a también como usted. educador, ¿no? Allá en Tegucigalpa, Honduras. Bueno, vámonos con Oscar Andrés hacia el Paraguay. Eh, Coméntanos sobre tu experiencia con la IA, la inteligencia artificial. Tú que eres más joven, creo yo, debes estar bastante familiarizado, ¿no? ¿Sueles usarla? ¿Cómo haces para ser tú? Sí, en realidad, eh, dos cuestiones. La primera es que varias veces ya me tocó conversar con autores más o menos de mi edad, tengo 27 años, así que tan joven, no sé si estoy, pero con otros compañeros de la misma generación nos poníamos a debatir sobre los autores modernos, que somos todos frikis de Internet, básicamente, o sea que nuestra bibliografía está en la red, pero lo que escribimos también es netamente humano, con sus errores y sus aciertos. Y si me pongo un poco más dramático, como todos los poetas son dramáticos, te voy a decir que la inteligencia artificial es una extensión de Moloch. Es así, todo lo mal que pueda haber se implementó para una herramienta que va a recolectar los datos y en algún punto nos va a despojar de nuestra alma. Eso es lo que yo pienso. Ajá. ¿Te interesa que los lectores se pregunten si tu obra es humana o híbrida? Yo creo que eh, como se mencionó antes, si bien se puede imitar las autenticidades o la calidad de la obra humana, siempre va a resonar ese componente, la esencia básica de la obra que te va a hacer decir, sí, el que escribió esto suda y llora lágrimas de verdad. Ujú. En el texto pues tuyo tenemos incluso errores tipográficos y variaciones estilísticas, como somnoliento, echado, que sugieren escritura espontánea, ¿no? Eso es parte también de la detección que el jurado, por ejemplo, actualmente está haciendo con los participantes de este concurso. Pero como decía Margarita, pues
resulta difícil. Y Leonardo lo confirmó porque él no le quedó otra alternativa que hacer las pruebas escritas a mano, ¿no? O orales. Eh, ¿Cómo ves tú este tipo de encuentros, por ejemplo, ahorita con ustedes, para poder detectar que efectivamente son los autores, que hubo más parte humana que, lógicamente puede haber tal vez algún uso de la máquina, de la tecnología, pero no al exceso de, o al extremo de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? Y totalmente, de hecho que mi método de trabajo es escribir primero a mano con una caligrafía terrible que después me resulta difícil de desentrañar y a la hora de escribir a computadora le meto un traqueteo que hace que generalmente tenga ese tipo de errores tipográficos, pero que también demuestran cierto tipo de humanidad, o sea, eh, somos humanos. Claro. ¿En cuánto tiempo te tomó este texto de hacerlo? Ese texto fue hecho en 2 noches, como bien se comenta en el texto. Primero una mañana en la que no pude dormir y tenía compromisos que me mantuvieron despierto, entonces así medio que entre el letargo ocupé el tiempo en escribir y después a la mañana siguiente cuando desperté en medio de la tarde y decidí finalizar ya el trabajo de la mañana anterior. Así que dos noches, una mañana y una noche básicamente. Ajá. ¿Y la tecnología cómo anda en Paraguay? ¿Hay mucha tecnología? ¿Está actualizado el país? ¿Creerías o todavía Sí, estamos en qué etapa? sí, de hecho que como te estaba comentando antes, con todo este auge corporativo, neoliberal, por ejemplo, ahora van a abrir una base de datos de la inteligencia artificial. Paraguay tiene la particularidad de que la energía eléctrica está sustentada por bases ecológicas. Tenemos la represa de Itaipú y la represa de Yacyretá. Entonces el costo de la electricidad es bastante reducido, lo que llama a las empresas de la Big Tech estadounidense que vengan a invertir. Tenemos buena fibra óptica, tenemos internet de alta velocidad, pero así también yo noto que como hubo un salto cuantitativo a la hora de la telemática en la población, gente que no tuvo acceso a diferentes tipos de información, de repente ahora sí ya están más expuestos y por lo tanto caen demasiado en sesgos, caen en noticias falsas, en propagandas políticas hechas con IA, y todo es un tema que se resuelve otra vez dentro de la democratización de la información, ¿verdad? Es como un choque generacional bastante grande que se puede ver acá en Paraguay. Bien, bien. Bueno, les agradecemos por su participación, a tanto a Margarita, a Leonardo y a Oscar Andrés. Un saludo intenso para Paraguay, para Honduras y especialmente para Venezuela por la encrucijada en la que se encuentra actualmente a nivel político, lamentablemente. Pero Dios mediante, pues amanecerá y veremos. Y por ahí primará la paz, ¿no? Y la concordia entre los seres humanos que somos. Un abrazo a la distancia. Recuerden que la cita es por Telestar Televisión Supercable Canal 3. También estamos por Virtual Televisión y por Surimar Televisión. Estén atentos porque este domingo probablemente tengamos una nueva cita con todos los que ya han sido entrevistados, donde tendremos una invitada especial. Y más adelante, el veredicto ya saben que es el día 31 de diciembre. También están invitados para esa fecha. Atentos a los mensajes. Un abrazo a la distancia. Cuídense. Chao, chao, Leonardo. Muchas gracias. Chao. Nos vemos.